versículo 12. Bienvenidos a una transmisión más. Les saludamos desde el Ministerio de Expansión de Gloria en Comayagua, Honduras, bendiciendo a toda la comunidad de Facebook, a toda la comunidad de las redes sociales. Declaramos el 2023 para que haya un aceleramiento en estos últimos días y que el 2024 sea de bendición. El 2024 les haga prosperar en todas las cosas, así como prospera su alma. El título del mensaje de esta noche es Niveles del Predicador. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. La palabra de Dios nos enseña que hay una dimensión fuerte en las Escrituras que trae vida, y todo lo que se suelta es eficaz. Se va a producir resultados, va a producir un efecto en la persona, en el lugar o en la cosa. Para predicar la palabra se necesita alguien que esté conectado con Dios, alguien que esté conectado con el Espíritu Santo y alguien que esté conectado con las Escrituras. Nadie puede dar lo que no tiene. Entre más palabra hay en el corazón, mayor eficaz va a ser su predicación. O sea, ¿quiere ser un excelente predicador? Lea la palabra, llénese de la palabra, porque la gente quiere, pero no quiere pagar el precio. La gente quiere ser predicador. Yo le dije a Dios: yo quiero ser un excelente predicador, pero desde que me convertí he estado estudiando, no me he detenido de estudiar. Si no he estado en una institución, cuando no he podido estudiar las hojas, yo compro libros, yo compro manuales, me meto al internet y escucho predicadores. Me gradué de bachillerato en teología y estoy pensando entrar a otro estudio bíblico. Saco seminarios y todavía hay que seguir aprendiendo más. Si usted no tiene posibilidades, compre libros. Si usted no tiene posibilidades, estudie el mejor libro, que es el de mayor venta a nivel mundial, que es la Biblia. Usted no va a errar cuando tiene palabra en su corazón. Usted no va a errar cuando tiene palabra en la mente. Usted no va a errar cuando está lleno de la palabra de Dios. Entonces, nosotros los predicadores tenemos que entrar por etapas o por niveles. Muchas veces carecemos de conocimiento por falta de sometimiento. La gente quiere someterse a Dios. Conozco personas que son de ayuno y que son de oración, pero no les gusta sentarse a aprender. No les gusta sentarse a escuchar. Conozco personas que solo pasan de un seminario a otro seminario, a otro seminario. Si ustedes visitan las casas de ellos, está lleno de diplomas, pero no evangelizan a nadie. No se han ganado ningún alma para Cristo. No llegan ningún invitado a la iglesia. Todavía llegan tarde a las iglesias y se le dicen: predique este domingo, predique esta reunión. Dicen: busque a otro. ¿Y cómo están esos diplomas brindados? ¿Para qué aprendió? O sea, la palabra de Dios es para impartirla, recibirla e impartirla. La palabra de Dios no solamente es para tener diplomas brindados. Los diplomas no van a echar fuera demonios. Los diplomas no van a sanar a los enfermos. Los diplomas no van a traer gente a los pies de Cristo. No digo que es malo, es buenísimo. Pero cuando usted pone por obra todo lo que usted estudió, todo lo que usted se preparó y todo aquello que vino usted a recibir de alguien que lo educó, de alguien que le enseñó. Y por eso la palabra nos dice que las Escrituras, o la palabra misma, es viva y es eficaz, pero es que también corta como una espada de dos filos. Y dice que esa palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las
aflicciones del corazón. Dice la palabra que penetra y parte el alma y el espíritu. Ahora, ¿por qué es necesaria la dimensión del alma y la dimensión del espíritu? Porque hay mucha gente emocional en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué muchas veces no funciona en nuestra vida lo que se nos enseña, lo que se nos predica? Porque se establece en la mente y no se establece en nuestro espíritu. El alma tiene que ver con lo sentimental, el alma tiene que ver con las emociones. Por eso cuando la gente viene al altar, mucha gente llora, pero ese impacto llegó hasta su alma y no llegó hasta su espíritu. Cuando la palabra penetra hacia el espíritu, hay un cambio, una transformación. Pero cuando la palabra llega hasta el alma, aquí lloró, aquí se fue para atrás, aquí reconcilió, pero recuerde que el culto no viene. Esa palabra llegó a su alma y no llegó a su espíritu. ¿Por qué estamos en tanta iglesia que la gente llega? Yo me quiero reconciliar, yo quiero recibir a Jesús, llora, se cae y no cambia, o el siguiente culto no viene, o si usted lo visita, no, voy a ir el próximo domingo, porque esa palabra llega al alma. Necesitamos que la palabra llegue al espíritu, porque el fuego que hizo que Jeremías volviera al ministerio fue porque la palabra llegó a su espíritu, y dice que ese fuego lo inquietaba y hizo que cumpliera la voluntad de Dios. Pero cuando la palabra llega hasta el alma, hoy no voy a ir a la iglesia porque me siento triste, hoy no voy a ir a la iglesia porque no me siento bien, significa que lo está gobernando el alma, porque el alma nos hace alegres, el alma nos hace tristes, el alma nos hace enojar, el alma nos hace sentir muchas cosas, pero el evangelio no es de sentimientos, el evangelio es de voluntad espiritual. Aunque yo me sienta triste, yo voy a ir porque yo sé que Dios tiene una palabra para mi vida. Aunque yo me enojé y tuve discusiones en casa, yo voy a ir a la iglesia porque es el que Dios va a tratar conmigo y con mi carácter. No, aquel me lleva a la muerte por la iglesia, más tiene que ir por pecador. No, yo voy a decir a mi marido, más vaya para que Dios le aprenda, Dios le enseñe y aprenda a tener dominio propio con la lengua, no estar insultando a la gente. Somos tan emocionales que las emociones no son malas siempre y cuando el espíritu gobierna nuestro espíritu. Llorar no es malo, reírse no es malo, enojarse no es malo cuando es justo. Usted se enoja con sus hijos cuando hacen algo incorrecto. Si su hijo lleva algo robado, no digo que se va a llevar, nosotros pues, estoy poniendo un ejemplo. Usted se va a enojar, bueno, y a vos que te enseñó a dar las cosas ajenas, flash. El enojo no es pecado siempre y cuando sean para cosas justas. Enójese por lo injusto, por la injusticia, por lo negativo, por lo malo. Estoy enojado porque toda la semana hicieron culto. Por eso no, eso debe ser causa de gozo y no de tristeza. Pero muchas veces, incluso a personas ya que llevan bastante tiempo en las cosas de Dios, la palabra llega hasta el alma. ¿Por qué muchas veces dice, este año es el año de tu bendición, este es el año donde vas a crecer? Amén, amén. Y empiezan a gritar, pero el siguiente culto no está. ¿Dónde llegó esa palabra? Al alma. No llegó al espíritu. Hasta se paran en la silla, si es posible. Y más el predicador es dinámico, dice, párese encima de la silla y diga, voy al siguiente nivel. Y ahí viene, se para en la silla, manda, subió la silla, no viene al siguiente culto. Entonces necesitamos predicadores que entiendan que la palabra debe penetrar hasta el espíritu. Y si algo del alma, como es una espada, va a partir esa alma y va a llegar al espíritu. La palabra de Dios, como la palabra es una espada, va a cortar todo espíritu del alma, todo emocionalismo y le va a dar carácter y convicción. La gente almática es la que hoy sí voy con todo, pero mañana va con nada. Esa es la gente emocional, es la gente almática. Hoy sí vamos a ir a ayunar, pero el siguiente sábado no voy a ir a ayunar, eso es almático. Entonces usted debe ser espiritual. El que es espiritual, si no vino a la reunión de hoy porque está en cama y está enfermo, esa gente está con deseo, ahorita está predicando.
Pero el que no, aunque esté enfermo, puede estar conectado con videollamada, hablando con queda. Necesitamos eso nosotros, una gente, un pueblo, una iglesia espiritual y menos almática. No digo que no se alegre, pero que la palabra llegue hasta su espíritu. ¿A quién no se va a alegrar que digan que Dios dice que te va a dar un carro? Que esa palabra llegue a su espíritu, pero también se va a alegrar porque tiene alma. O sea, no, usted no va a ser sin alma, si no estoy en el cielo. O sea, usted tiene un alma, pero quien lo debe gobernar es el Espíritu Santo a su espíritu humano. Cuando usted nació de nuevo, su espíritu nació de nuevo, pero tiene que ser gobernado por el Espíritu Santo. Y tenemos predicadores almáticos muchas veces. Por eso hoy están predicando el fuego de Dios, pero se pierde un mes. Eso no es ni digno de predicar también. Se pierde un mes. O tiran un mensaje, pero al tiempito ya lo veo en otra iglesia. Al tiempito en otra iglesia, he pasado como por 20 iglesias. Y si miro el cofeo de aquí también me voy. Tienen que tener estabilidad. Predicadores espirituales, no predicadores emocionales. Predicadores llenos del poder de Dios y no predicadores llenos de prejuicios. Porque mucha gente el sermón que lleva es lo que ve por las redes sociales. Y hasta profetiza muchas veces. Dice el Señor que naciste en 1994, pero yo todo el Facebook y la tarde. Hable lo que el Espíritu Santo le diga. El Espíritu Santo le puede dar su nombre, aunque no lo sepa. Le puede dar su fecha de nacimiento, aunque no lo sepa. Le puede dar su número de identidad, aunque no lo sepa. Le puede dar su número de pasaporte, aunque no lo sepa. Le puede dar su número de casa, su número de cuadra. Pero eso depende de Dios. Eso es una revelación. Pero tampoco hay que estar revisando las redes sociales de la gente. Oré por una muchacha una vez en el Rosario. Y yo pude sentir que esa joven necesitaba un abrazo y le hablaba a una mujer porque era mujer y le digo, denle un abrazo. Y el Espíritu Santo me decía, has deseado tanto el abrazo de un padre porque no lo tienes, porque tu padre no está en este país. Pero yo sí estoy aquí, me decía el Espíritu Santo. Después me di cuenta que el papá de esa muchacha la había dejado pequeña, no abandonado, la había dejado pequeña con su madre y él se fue para Estados Unidos. Y no había vuelto desde hace como 25 años. Pero yo le digo, aunque no está tu padre aquí, yo aquí estoy. Y este abrazo es de mi padre, o sea, la persona que me estaba abrazando, otra mujer. Pero digo, aunque tu padre no esté en este país, o sea, Dios es el que sabe todo. Pero mucha gente quiere impresionar. Mire, con la profecía no impresione, con la profecía haga la voluntad de Dios. Con la profecía haga lo que el Espíritu Santo le diga. Los dones no son para impresionar a nadie. A quien debemos de impresionar nosotros es a Dios en el lugar secreto. Porque tengo la convicción de lo que Jesús dijo, que si nosotros oramos en secreto, nuestro Padre nos va a recompensar en público. Señor, yo quiero almas en esta campaña, pídalas en lo secreto. Señor, yo creo que se conviertan a Cristo en este tiempo, pídalos en secreto. Todo lo que usted pide en secreto será recompensado públicamente. Ahora, los niveles de un predicador. Número 1, intimidad con Dios. Salmo 25:14, intimidad con Dios. A veces dice el predicador, no hay lo que predicar y no hay orar. Salmo 25:14, intimidad con Dios. ¿Por qué no le puse oración? La intimidad es un nivel más alto que la oración. Porque yo puedo tener como oración significa hablar con Dios, tener comunicación con Dios. Pero usted puede hablar con alguien que no tenga intimidad. O sea, la intimidad es
Intimidad, toda la gente que no hay intimidad ya se le despierta el cerebro y dice relaciones sexuales. No. Se puede tener intimidad con su amigo, con su amiga. ¿Saben qué significa intimidad? Revelar la privacidad de uno. Cuando usted tiene intimidad con un amigo, lo conoce por completo, no digo desnudo. La intimidad significa desnudar el alma. Eso significa desnudar el alma, no el cuerpo. Por eso hay muchos fracasos matrimoniales, porque lo primero que desnudaron fue el cuerpo y después el alma. Primero hay que desnudar el alma y después el cuerpo. ¿Sabe qué es desnudar el alma? Decir lo que le gusta, decir lo que no le gusta, decir lo que le enfada, decir lo que no le enfada. O sea, eso es desnudar el alma, o sea, darse a conocer. Pero los matrimonios de hoy, de este tiempo, primeramente se desnudan, se quitan la ropa, y cuando están casados, ahí vienen los problemas y los choques, porque nunca se supieron desnudar el alma cuando eran amigos o novios y empiezan a verse cosas que no se veían en el matrimonio. De novios no saben que le llenen los pies. ¿Sabe? De novios no saben que le llenen las axilas. De novio no sabe si tiene mal aliento. Siempre iba con alca, siempre iba con mentas. Pero ya casado sí. Y el mismo higiene de noviazgo manejan en el matrimonio. O sea, para la novia es lo mejor, pero para la esposa no. ¿Cómo estamos? Como ya me entiendes. Como ya me entiendes. Entonces, intimidad con Dios. Con Dios debemos desnudarnos, aunque Él ya nos conoce. A Dios debemos decirle lo que nos duele, lo que nos gusta, lo que nos alegra, lo que anhelamos y lo que queremos. Dios ya lo sabe todo, pero Él quiere que nosotros le pidamos. Él quiere que nosotros le digamos lo que necesitamos. Fuerza, dinero, trabajo, sabiduría, fe. Pero muchas veces, que Dios me dé lo que Él quiera. Blas, le pide una mujer enojona, celosa, tóxica. Sepa pedir. Pida con sabiduría. Entonces, un predicador necesita intimidad con Dios. Salmo 25:14 le dice: la comunión íntima de Jehová, escuchen, es con los que le temen. Pero ¿qué dice después? Y a ellos hará conocer su pacto, o sea, su palabra, sus bendiciones, sus promesas. La mayoría de gente que me profetiza a mí es lo que Dios me ha dicho cuando yo he estado solito con Dios, con el Padre. Dios me dice esto y estas cosas, y le dice el Espíritu Santo esto y esto. El mismo que me habló en secreto me habla en público, a través de gente que no me conoce, a través de gente que no ha estado conmigo de rodillas, a través de gente que no ha estado ahí pidiéndole a Dios o diciéndole qué quieres que yo haga, como dijo el profeta Isaías, qué quieres que yo haga. Como Pablo, todos nacimos con un propósito, pero hemos de buscar una intimidad. Entonces, ¿qué produce la intimidad con Dios? La primera es confianza. ¿Por qué dudamos muchas veces? Porque casi no tenemos intimidad con Él. A veces casi no tenemos intimidad con Dios. Yo ando en el parque, yo ando en el mall, yo ando en lugares y a veces alguien me miran que digo sí, porque cabeceo, por nadie sabe, porque estoy cabeceando. Dios me habla más a mí mientras camino que mientras estoy de rodillas. A mí, tal vez a otras personas puede ser diferente, pero Dios me habla mientras yo camino así. Estoy ocupado en estas cosas y sin preguntárselas. A veces se las pregunto y a veces no. Y de rodillas sí me habla, pero muchas veces me habla más en intimidad. Porque yo sé que Dios camina conmigo y a la par donde yo ande. Confianza. Número 2, fortaleza. Fortaleza. Es que ya no quiero ir porque me siento cansado. Y tu intimidad con Dios, ¿cómo está? Es que sabes si será posible. Y tu confianza en Dios, ¿dónde está? Falta de intimidad. Entonces el predicador debe de saber que Dios es el que hará, Él es el mensajero, pero que el poder viene del Padre y del Espíritu Santo. Número 3, descanso.
sienten cansados, vayan a la presencia de Dios y pídanle fuerzas. Moisés tenía un alto trabajo, 40 años en el desierto, pero Moisés le dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, con nosotros, no nos saques de aquí. Quiera o no quiera, pues yo voy a ir en los predicadores de hoy. Como para eso Dios libre albedrío, ahí se sabe libre albedrío, pero no saben las consecuencias que pueden tener. Moisés le dijo: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Pero después el Señor le contesta y le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Por eso muchas veces viene frustración en el liderazgo, en los predicadores. No hay intimidad, hay cansancio. Y número 4, intimidad. Lo que da santidad, perdón. Lo que da la intimidad, santidad. ¿Qué le da la intimidad con Dios? Confianza, fortaleza espiritual, descanso y santidad. Entonces, aquellos que caminan sin santidad están lejos de Dios, de la santidad. El que está lejos de la santidad está lejos de la presencia de Dios. El que está cerca de Dios se guarda y se cuida para él primeramente, después para su familia. La gente se guarda más del pastor que de Dios, ahí están equivocados. Sí, mucha gente se guarda, es que le van a decir al pastor, siempre que no le digan, Dios ya lo está bien. Santidad. Entonces, niveles del predicador: número 1, intimidad con Dios. Número 2, leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Un predicador debe leer la Biblia. Y este mensaje no solo es para predicadores, este mensaje también es para toda la iglesia en general. Lo primero que debo tener es intimidad con Dios. Lo segundo que debo tener es leer la palabra de Dios. ¿Cuál fue el versículo que leyó hoy? ¿Leyó o no leyó la Biblia hoy? Eduardo me ha tocado de leer todos los días a las 7 de la mañana. El devocional le llama. ¿Y usted, su devocional, cómo está? Su devocional para con Dios ha leído la palabra de Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. ¿Ha leído la palabra de Dios o no la ha leído? La iglesia debe leer la palabra de Dios en sus casas. Dice Deuteronomio 6, del 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa. ¿Y a dónde? Y en tus puertas. Ahora, ¿dónde camina la Biblia usted según el versículo 8? ¿Dónde camina su Biblia? ¿En su celular? ¿Dónde camina su Biblia? Y mire que se mandaron a la Biblia de los celulares. La Biblia hay de 500, celulares hay de 3000 por arriba. No, para que tenga en su casa también, cómprese una Biblia. ¿A dónde está su Biblia? Usted según el versículo 8. ¿Qué es el versículo 8? Las sacarás con una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Imagínense, la palabra de Dios, ¿dónde la caminamos cuando tenemos la reunión? En nuestra mano. Y cuando la leemos, ¿dónde está? En nuestros ojos. Pero si no tenemos ese estilo de vida, de palabra,
Y la gente se puede meter juego ahí. Pero ¿qué juego? Juego extraño, no lee la Biblia. Juego con gasolina. Una leña normal. Ahora, ¿por qué debo leer la palabra de Dios? En primer lugar, porque me abre el entendimiento. La palabra de Dios me abre el entendimiento. Y número dos, me da dirección. Debo de leer la Biblia porque me abre el entendimiento y me da dirección. No hay gente más sabia que esa tía que lee la palabra de Dios. No hay gente más sabia que esa tía gente que toma tiempo para meditar de Dios. Mire que mi mamá cuando estaba bien de salud, yo a veces me levantaba y ahí la miraba en una silla con una Biblia que tiene letras gigantes, leyendo la palabra. ¡Ey, vos, ven para acá! Me decía, ¡ay, me dice vos! ¿Qué significa esto? Que ya me sentaba conmigo y me explicaba. Pero siempre, todos los días, iba a estar con la Biblia, ya sea en la tarde o en la mañana. Entonces, debemos leer la palabra de Dios. Número 3, estudiar la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios. Leerla y estudiarla son dos cosas diferentes. Si no la lees, peor para que la estudie. Pero ¿por qué no le entendemos a la Biblia muchas veces? Porque el primer nivel es la intimidad con Dios. El segundo nivel es leer la palabra de Dios. El tercer nivel es estudiar la palabra de Dios. Juan 5:39, ¿qué dice? San Juan 5:39. Un poco helado ahorita. San Juan 5:39. Número 3, estudiar la palabra de Dios. Estudien la palabra de Dios en su casa. Memorizan versículos bíblicos ustedes. Deben de memorizar la Biblia. Y si no es un versículo, repetirlo hasta que usted se lo aprenda. Pero a la gente no le gusta estudiar, ni a los discipulados. O sea, que como el discipulado no le gusta la Biblia, porque lo que aprendemos en el discipulado es Biblia. San Juan 5:39 dice, palabra del Espíritu, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero aquí la hermana y el hermano dice, quiero conocer a Jesús, y no lee la Biblia, ¿cómo lo va a conocer? A Chuy va a conocer, porque Chuy hay un montón, pero Jesucristo solo hay uno. Si quiero conocer a Jesús, y hasta llora, hasta se hinca, pero no lee la Biblia. ¿Cómo van a conocer a Cristo si no lee la Biblia? ¿Cómo van a conocer a Dios si no lee la Biblia? ¿Cómo vamos a saber lo que Dios ha hecho? Mucha gente sabe que Dios abrió el mar rojo porque lo escucha, pero no porque lo ha leído. Saben porque Jonás fue víctima de un gran pez porque lo escuchan y no porque lo han leído. Saben que Buda se ahorcó porque lo escucharon, pero no porque lo leyeron. Entonces la gente debe leer porque el que lee no lo va a engañar cualquiera. Si una persona lee palabra de Dios, no lo va a engañar cualquiera. Como un hombre que le citó un versículo a un demonio y el demonio se ve le va a decir, bueno, le voy a decir. El demonio se lo dijo, que el versículo que estaba diciendo estaba equivocado y se lo dijo cómo era. Porque el libro de Santiago le dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces, el diablo sabe la palabra. Mateo 4, Lucas 4 le habla la tentación de Jesús y el diablo le decía, también está escrito, le decía. El diablo sabe Biblia, por favor, y la iglesia ¿cómo está? También está escrito, dijo el diablo. Escudriñar. La palabra escudriñar significa indagar. La palabra escudriñar significa buscar. Buscar.
Entonces debemos estudiar la palabra de Dios, debemos escudriñarla, debemos buscar la palabra, debemos tomar tiempo para el estudio y para la lectura de la palabra de Dios en nuestras casas. No solamente en la iglesia, no solamente en la reunión de discipulado. Número 4, meditar en la palabra de Dios. Y la gente que solo quiere predicar, imagínense. Meditar en la palabra de Dios. Salmo 1. Salmo 1. Niveles del predicador. Número 1, intimidad con Dios. Número 2, estudiar la palabra de Dios. Número 3, número 1, intimidad con Dios. Número 2, leer la palabra de Dios. Número 3, estudiar la palabra de Dios. Y número 4, meditar en la palabra de Dios. Salmo 1, del 1 al 4. Vamos a leer del 12 en adelante. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, dice medita, de día y de noche. Será como árbol plantado con las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Meditar tiene que ver con reflexionar en la palabra. Pero muchos predicadores que voy a ver que leñateada les llevo hoy. ¿Y a usted qué le habló Dios antes de eso? ¿Qué le habló Dios antes de predicar en su célula? No, este versículo va a agarrar antes de llegar aquí a las 6:30. Y a las 6:30 tiene que haber evangelizado ya conmigo. Este versículo lo voy a llevar ahí en mi video. No, hoy voy a predicar, hoy voy a ministrar. Pero ¿qué le digo? El Espíritu Santo, usted por adelante que confío. Debe de prepararse. Yo nunca voy a un lugar sin prepararme. Predique o no predique. Y cuando digo predique o no predique, me refiero que muchas veces Dios empieza a profetizar. Porque yo no digo cuándo voy a profetizar, o sea, el Espíritu Santo, si no me da chance de predicar, pero ya me fui estudiado y ya me fui preparado. Meditar en la palabra de Dios, ¿qué da esto? Firmeza y prosperidad. ¿Por qué miramos cristianos que no son firmes? No meditan en la palabra, no reflexionan en la palabra. Pero ¿cómo van a reflexionar en algo que no han leído? ¿Cómo van a reflexionar en algo que no han estudiado? ¿Cómo van a reflexionar en algo que ni tienen? O sea, usted no puede meditar en lo que no tiene. Pero si tiene palabra de Dios, la va a aplicar. Tiene una gran demanda, usted que sabe leer y escribir. Si no sabe leer y escribir, hay que poner por obra lo que escuchamos, hay que poner por obra lo que vemos. Mucha gente desea leer, mucha gente desea escribir para leer la Biblia, pero tiene que escucharla. Pero el que sabe leer y escribir tiene mayor compromiso con Dios porque puede hacerlo y no lo hace. Entonces el que no puede, escúchela y atesórela en su corazón. Meditar en la palabra de Dios va a hacer que usted prospere y va a hacer que usted sea firme en sus convicciones. No puede prosperar sin la palabra. Cinco, aplicar la palabra de Dios a su vida. ¿Cuántos se la aplicaron ustedes mismos? Hasta a otros se les gusta aplicársela. Aplicar la palabra de Dios a su vida. Pero mucha gente es que ya no está bueno para la hermana tal. Eso no es así. Eso no es así. Si yo quisiera ver todos los defectos de ustedes como ellas que son, yo no ocupo revelación del Espíritu Santo. Solo con verlo, ¿sabes? El que viene tarde, el que viene cada 15 días, el que te dice amén pero detrás de la luz. Entonces, ¿pero qué debo hacer yo? Empezar a ver mis propios errores y mejorarlos. Entonces, aplicar la palabra de Dios a su vida.
Imagínense, hay gente que nunca le va a hablar del chisme porque ellos son chismosos. Hay gente que nunca le va a hablar de las mentiras porque ellos son mentirosos, pero ellos no han aplicado para ellos. Santiago capítulo 1, 22. Santiago 1, 22. No pueden hablar de la crítica porque ellos son los líderes. Santiago 1, 22. Aplicar la palabra de Dios a su vida. Estamos viendo un nivel del predicador. Intimidad con Dios. Estudiar la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. Aplicar la palabra de Dios a su vida. Santiago 1, 22 dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué dice? Engañándonos a vosotros mismos. Sabemos ser transparentes, debemos de ser íntegros, debemos de ser responsables en cada una de las cosas que predicamos. Es como que digan, les voy a enseñar del bautismo del Espíritu Santo, pero todavía yo no soy bautizado. Necesito una experiencia con ese bautismo para poder decirle a la gente la experiencia y el poder que desatan. Entonces, de todo lo que hablan, todo lo que predican, procura tener una experiencia con ellos. Les voy a dar 5 claves para evangelizar, pero ellos no evangelizan. ¿Cómo hacían 5 claves si no evangelizan? Aplíquelas primero. Aplíquelas a su vida. Usted va a enseñar lo que le ha funcionado a usted, lo que le ha dado resultados a usted. Aplicarla. ¿Por qué debemos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida? Porque eso es la que nos da resultados. Si no aplicamos la palabra, no vamos a tener resultados. Número 6. Predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios. Miren hasta en qué nivel está el predicar. En el número 6. Y la gente quiere el número 6 y pasar por la intimidad con Dios. No hay mejor de no predicar. No hay leído la Biblia y se fue repitiendo. Niveles de predicado. Número 1, intimidad con Dios. Número 2, leer la palabra de Dios. Número 3, estudiar la palabra de Dios. Número 4, meditar en la palabra de Dios, a reflexionar. Número 5, aplicar la palabra de Dios a su vida. Ya cuando aplico la palabra de Dios a mi vida, entonces debo de predicar la palabra de Dios. 2 Timoteo 4:2. 2 Timoteo 4:2. Pero ¿cuántos se han tirado al suelo a predicar? Dice 2 Timoteo 4:2 que prediquen la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo. Pero veamos qué es lo que dice: redarguye, reprende, exhorta. ¿Con qué? Con toda paciencia y doctrina. No dice aplícales ahí. Dice que lo exhorte, que lo reprenda, que lo redarguya, poner con paciencia y doctrina, o sea, con palabras de Dios. Entonces, si queremos ser excelentes predicadores, debemos de aplicar todo esto a nuestra vida. No podemos crecer, no podemos seguir adelante, no podemos florecer en algo de lo cual nosotros no hemos aplicado a nuestro ser. Entonces, ¿qué significa predicar? Compartir el mensaje, dar buenas nuevas, dar buenas noticias, proclamar en voz alta. Eso significa predicar.
Y el número 7, enseñar la palabra de Dios. Con eso cierro. Mateo 28:19. Enseñar la palabra de Dios. Porque una cosa es predicar y otra cosa es enseñar. Predicar dice que es proclamar en voz alta. Enseñar tiene que ver con estructurar, con ir haciendo énfasis en cada término, o en cada palabra, o en cada pasaje. Es más detallado. Pero mucha gente puede decir: yo quiero enseñar. No puede enseñar si primeramente no proclama, no da buenas noticias. Mateo 28:19. La enseñanza tiene que ver con el último nivel del predicador, que consiste en hacer discípulos. La enseñanza tiene que ver con hacer discípulos. Y cada quien se va a reproducir lo que es. Usted no va a reproducir lo que sabe, va a reproducir lo que es. Porque si ustedes han visto que hay médicos que tienen hijos, pero sus hijos no son médicos, tal vez son abogados, maestros, pueden hacer otra profesión u oficio. Pero en esencia, si el papá era pícaro, también el hijo va a ser pícaro. Si el papá estafaba, el hijo también va a estafar. Si el papá mentía, también el hijo va a mentir. Es que para ser mentiroso no se ocupa ser profesional. Se ocupa tener falta de valores de principio, de ética. Mateo 28:19 dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero ¿qué dice mente? Enseñándoles. Escuche, ahí no dice predicándoles, dice enseñándoles. ¿A qué? Que guarden. ¿Es que van a guardar? Todas las cosas que os he mandado, o sea, todo lo que Jesús enseñó. Eso es lo que vamos a enseñar. Todo lo que Jesús enseñó debemos de transmitirlo, debemos de enseñarlo para que la gente lo guarde. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces debemos de hacer discípulos. Después de predicar, tiene que pasar el líder al siguiente nivel, a ser discípulos. Discípulos de Cristo, discípulos de Dios. Y cierro resumiendo. Nivel del predicador: número 1, intimidad con Dios. Número 2, leer la palabra de Dios. Número 3, estudiar la palabra de Dios. Número 4, meditar en la palabra de Dios. Número 5, aplicar la palabra de Dios a su vida. Número 6, predicar la palabra de Dios. Y número 7, enseñar la palabra de Dios. El último consiste en hacer discípulos. Predicar consiste en evangelizar, en ganar almas. Pero no basta solo con ganarlas, hay que enseñarles, hay que discipularlas. Póngase de pie. Enseñarles, discipularlas, adiestrarlas. ¿Para qué? Para que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado a hacer. Todas las cosas que Jesús nos mandó a que guardáramos, que hiciéramos lo que Él dijo que hiciéramos, y que nos alejáramos de lo que Él dijo que nos alejemos. Padre, en el nombre de Cristo.